Hola, Dulia, buenas noches. ¿Me copias? Hola, hola. Hola, Dulia, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, Ninoska. ¿Me copia? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas perfectamente? Sí, doctor, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Cómo han estado? Empezamos de nuevo estoy diciendo. Empezamos nuevamente el semestre. Un semestre más. Para compartir una nueva materia. Les daremos a los chicos un par de segundos para que puedan conectarse. Ya vienen conectándose. Y vamos a ver. Buenas noches, Denia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo me copian? Bien, doctor. Perfecto. Creo que me escuchan mejor con auriculares. Vayamos recibiendo a los compañeros. Les decía, nos volvemos a ver para compartir un nuevo semestre, esta vez para darle continuidad a la materia que nos toca abordar y que habiendo visto la materia de Derecho Civil 3, este semestre vamos a compartir la materia de Derecho Civil 4. Ya se encuentra en línea también Natalie. Natalie, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos copias? Bien, gracias. Se escucha bien, doctor. Ok. Dulia también está en línea, no sé si nos escucha. Pues está con el micrófono con problemas. Bien, les daremos unos segundos a los compañeros que se vienen conectando. Alejandro está conectándose, Kendall lo propio. Vamos a ver, perfecto. Bien. Ya está en línea Kendall. ¿Cuántos éramos en el grupo, chicos? 12, 13, ¿estoy bien? Sí, doctor, por ese rango estábamos. Por ese rango estamos, ¿no? Bien, ¿la imagen de mi pantalla no se ve muy oscura o está nomás bien? Se ve, doctor, está bien. Ok. Bien, buenas noches, Kendall. Ahí está Ana Céspedes. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí se viene conectando Ana Lisbeth Céspedes Caro. Bien, chicos, creo que mayores preámbulos para poder conocernos no son necesarios. Bienvenidos al nuevo semestre, bienvenidos a esta nueva materia. Hemos compartido, les decía, Derecho Civil 3. Este semestre vamos a compartir la materia recurrente, Derecho Civil 4, contratos.
Saben perfectamente que hemos compartido algunos pantallazos, los últimos temas de lo que va a ser la materia de contratos. Desde ya, bueno, creo que estamos los que de costumbre hemos asistido, espero que los demás compañeros no falten. Es muy importante que conozcamos todo lo concerniente a contratos, porque cuando lleguemos a Derecho Civil 5, para ver sucesiones, todo se va a conjuncionar, absolutamente todo se va a conjuncionar, desde Civil 1 hasta Civil 4, que los vamos a conocer. Del mismo modo que trabajamos la anterior materia, estimo que en esta semana, en esta primera semana, ya nos van a proporcionar las contraseñas y usuarios a Moodle, y se va a cargar en Moodle absolutamente todo, el plan global, el texto o los textos de apoyo. Vamos a tener también para cada clase un material de apoyo, también jugando siempre con algunos documentales cortísimos que nos ayuden a retroalimentar. Todos los trabajos prácticos, incluida la prueba diagnóstica, chicos, la vamos a resolver en plataforma Moodle, seguramente la segunda clase. Ya vamos a cargar a plataforma donde ustedes van a poder resolver. Lógicamente, recuerden que las pruebas diagnósticas son no puntuables, es para saber y conocer cuánto nos acordamos de todas las conversaciones que tuvimos en los últimos temas de Derecho Civil 3 y poder establecer un rango para iniciar la materia en relación al avance y poder fortalecer cada una de las debilidades que podamos encontrar. La hermenéutica con la que vamos a trabajar este semestre en esta materia no solamente tiene que ver con conocer la teoría y la parte de la norma legal, es decir, el Código Civil. Ese va a ser nuestro sustento, nuestros cimientos, sí, sólidos, vamos a intentar que sean al 100%. Pero personalmente no concibo llevar la materia de Derecho Civil 4 contratos si al finalizar la misma no he aprendido siquiera a redactar el más pequeño, el más mediano o el más completo de los contratos. Vamos a dar una hermenéutica de avance de materia primer y segundo parcial, parte del final, ojalá terminemos hasta el segundo parcial todos los temas del plan global, para dedicarnos en la parte final a la práctica de redacción de contratos. Tenemos que saber redactar contratos, chicos, al finalizar el presente semestre. Les decía, el Código Civil lo vamos a tener como un material de apoyo ahora en aulas universitarias, pero también en la vida profesional. Cualquier duda, siempre acudimos a las normas, a los códigos. ¿Cierto? Lo que tenemos que aprender son las bases, los cimientos, pero esencialmente redactar contratos. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer al terminar el semestre. Y en comparación a Derecho Civil 3, ya a partir del primer parcial, antes de llegar al segundo, vamos a subir a plataforma el trabajo formativo para que una vez que empecemos a conocer los contratos que el Código Civil establece, empecemos a ir formando la idea de cómo se redactan estos contratos para que en la última parte, cuando empecemos a redactar, que además nos vamos a dar cuenta si mínimamente sabemos redactar o no, podamos ya finalizar el semestre con cierta pericia de que sí podemos y vamos a redactar los contratos. ¿Ya? Como siempre,
no se guarden ninguna duda. Pregunten siquiera cuando escuchen que un término técnico no es conocido todavía para ustedes. Pidan la aclaración y tema tras tema que vayamos avanzando, pues no se queden con ninguna duda que les puedan hacer. Siempre pregunten. No sé si ya les han participado este semestre, nos han prácticamente vuelto a recomendar y sugerir que tenemos que trabajar en las sesiones que sean necesarias con todas las cámaras habilitadas, no solamente el docente, también los estudiantes deben habilitar sus cámaras. Ya, si en algún momento eso nos representa alguna carga en el sistema, que ojalá no se presente, pero a veces cuando instalamos las cámaras, creo que se satura la señal y nos pueda de alguna manera perjudicar en algo, pues las vamos a suprimir. Pero por lo demás, toda grabación se va a subir a Moodle y seguramente las instancias superiores revisarán como tal. Entonces, cuando les pida por favor que habiliten sus cámaras, tendrá que hacerse así. Buenas noches, Laura. Ana Céspedes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en materia de contratos? De inicio vamos a ingresar como de forma muy genérica, vimos al principio. Vamos a ingresar a ver la teoría de los contratos. Seguramente vamos a ver cómo nace ese acuerdo de partes. De pronto hablaremos de algunas teorías del profesor Messineo, del profesor Meseut, de algunos otros, para conocer de dónde emerge y cómo emerge lo que hoy conocemos como contratos. Posteriormente, de terminar esa introducción teórica, vamos a ver la clasificación de los contratos. Nos va a llevar una clase y un poco más quizás. Pero es importante que conozcamos qué tipo o qué clase de contratos establece primero la parte doctrinal, la parte teórica, para posteriormente, cuando ingresemos al análisis del Código Civil, podamos identificar a qué clasificación de contratos, doctrinalmente hablando, pertenecen los contratos establecidos en el Código Civil. ¿Sí? Es muy importante que reconozcamos, por ejemplo, de manera muy general, estamos en la primera clase, cuando un contrato es sinalagmático, cuando un contrato es bilateral, cuando un contrato es multilateral, cuando un contrato es a título gratuito, a título oneroso, cuando un contrato es privado, cuando es público, cuando un contrato es accesorio, principal, aleatorio, administrativo, a qué le llamamos contratos de libre discusión, contratos de adhesión, cuando un contrato es típico, cuando es atípico. Vamos a ver en la clasificación qué otras ramas o disciplinas jurídicas intervienen para establecer la configuración o elaboración de los contratos. Después de ver todo ese universo de clases de contratos, vamos a empezar a desglosar desde la definición de lo que es un contrato, desde la parte doctrinal, pero también vamos a establecer qué noción nos da el Código Civil con respecto a la definición de contrato. Vamos a ver por qué crea, por qué modifica, por qué extingue una relación jurídica ese acuerdo entre partes. Vamos a establecer, como aprendimos en obligaciones,
si las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones. Les recalqué bastante en la anterior materia y les había pedido que no se olviden. No se olviden si las obligaciones son fuente o los contratos son fuente de las obligaciones. Eso va a ser muy importante para establecer una identificación correcta. Posteriormente vamos a entrar a ver, por ejemplo, cómo ya desde el punto de vista de nuestro Código Civil se establece desde qué momento o en qué momento, en qué lugar va a ir naciendo un acuerdo de partes. Quizás se presentará una oferta o una propuesta que podrá ser aceptada o modificada con una contrapropuesta. Vamos a ver en ese sentido cuál es el momento y lugar de nacimiento del contrato. Vamos a ver dónde se debe cumplir un determinado contrato celebrado entre presentes, celebrado entre ausentes o no presentes. Vamos a ver qué es la revocatoria de la voluntad. Vamos a conocer qué es la presunción contractual. Interesante. Vamos a ver qué es la libertad contractual, en qué consiste esa libertad contractual, en qué consiste esa presunción contractual. Vamos a ver la culpa precontractual, ¿sí? Vamos a ver qué es un contrato preliminar, qué es un contrato de opción. Vamos a ver qué tiene que ver la capacidad en los contratos y qué tiene que ver también la incapacidad, cuál es el efecto jurídico que va a generar. Vamos a entrar a revisar cada uno de los requisitos del contrato. Entiendo que ustedes, a ver si alguien me saca de la duda, entiendo que ustedes ya han llevado derecho del trabajo, ¿cierto? Sí, doctor. En derecho del trabajo han visto también contratos de trabajo. Sí, doctor. Sí, doctor. Al ver contratos de trabajo, lógicamente han analizado los requisitos del contrato de trabajo. ¿Sí o no? Que en parte también lo hemos visto el anterior semestre en las sesiones introductorias de los últimos temas que hemos abordado. ¿Se acuerdan? Vamos a concuasar porque son muy similares. Lo único que va a diferenciar de materia laboral al civil son algunas distinciones en las que tenemos que tener cuidado, pero los contratos contienen los mismos requisitos: la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, la forma. Vamos a revisar requisito por requisito. Vamos a recordar, ni siquiera revisar. Vamos a revisar qué es la capacidad, cuál es su definición. Vamos a diferenciar qué es la incapacidad temporal, la incapacidad total. Vamos a ver si los menores pueden suscribir contratos o no lo pueden hacer. Vamos a ver en qué momento los interdictos pueden o no pueden celebrar contratos, perfeccionarlos, ratificarlos. Vamos a ver qué es el consentimiento como manifestación de la voluntad, de la aceptación. Vamos a ver que este consentimiento tiene vicios en materia de contratos que pueden dejarlo ineficaz, que pueden convertirlo en un contrato que no va a tener eficacia legal. ¿Cuándo podemos invocar un dolo, un error? ¿Cuándo podemos invocar la violencia en el consentimiento para invalidar un contrato? ¿Sí? Vamos a ver el objeto del contrato, enlazada a la causa del contrato.
Vamos a ver qué requisitos también debe cumplir ese objeto para que el contrato sea considerado válido. Vamos a ver si estos requisitos pueden ser declarados lícitos, ilícitos, determinables o realizables, y de alguna manera se van a enlazar con el requisito de la causa. Va a ser expresa la revisión del Código Civil con respecto a la causa lícita, causa ilícita. Requisitos que definitivamente son imprescindibles para hablar de validez de un contrato. Porque si uno de estos requisitos no se encuentra establecido de forma clara y expresa en un contrato, vamos a ver que el contrato no va a tener eficacia legal, por tanto no va a ser ejecutable en su momento. Vamos a ver la forma en materia civil, que también se conoce la existencia de contratos verbales en materia civil. Vamos a ver cuándo, porque en esencia los contratos en el ámbito civil deben ser escritos. Vamos a ver y recordar más bien, porque lo hemos hablado, cuando un contrato es denominado privado, cuando un contrato es público, ¿qué dispone el Código Civil con respecto a ciertos contratos o documentos que debe hacerse en el formato de documento público? Vamos a ver qué dispone con respecto a los documentos o contratos privados, si valen o no valen. Posteriormente vamos a entrar a revisar la interpretación de los contratos. ¿Cómo es que debemos elaborar un contrato para poder, en el hipotético caso de llegar a una acción judicial, a una demanda judicial, para poder ver cómo va a interpretar el juez ese contrato, a favor de nuestros clientes o en contra de nuestros clientes? En ese tema vamos a ver qué cuidado tenemos que tener en ciertas cláusulas. Vamos a revisar los elementos accidentales de un contrato. La famosa cláusula penal, la famosa seña, ¿no? He dejado seña. He firmado un contrato de preventa o de compra-venta, un compromiso, y he dejado una seña. Acá vamos a conocer, seguramente para algunos que han visto, lo que conocemos como arras penitenciales o arras confirmatorias. Y de ahí que vamos a desglosar cuán importante es conocer lo que son las arras para tener cuidado. Si firmo un contrato con arras o no firmo un contrato con arras. Vamos a ver algunas cláusulas especiales que establece el Código Civil. Como ejemplo, se debe evitar cláusulas ambiguas en el contrato. Se pueden establecer cláusulas explicativas en el contrato. Hay cláusulas adicionales y de inclusión automática. ¿Cómo hay que darle secuencia a las cláusulas en un contrato para que el juez pueda hacer una interpretación adecuada de lo que las partes deseaban establecer en el contrato? ¿Cierto? No es celebrar o firmar un contrato por firmarlo, de ninguna manera, de ninguna manera. Nos vamos a dar cuenta al final, chicos, cuál era nuestra capacidad para poder redactar contratos. Y si no, simplemente contratos, ¿qué tal estaba nuestra redacción? Para empezar, haremos una pequeña práctica con una pequeña carta o misiva para que podamos autocriticarnos y podamos establecer cuánto nos falta desarrollar para poder redactar contratos. Posterior a la interpretación de los contratos, vamos a ver eficacia de los contratos.
aquello que se llama que un contrato, o se dice que un contrato es ley entre partes, y por tanto de cumplimiento obligatorio, ¿cierto? Posterior a ello vamos a ver lo contrario, ineficacia de los contratos o invalidez de los contratos. Este tema es algo largo, pero definitivamente muy interesante, muy importante, porque vamos a ver ahí nulidad de contratos, causales de nulidad de los contratos, anulabilidad de los contratos, que no es igual a nulidad. Vamos a ver cuáles son las causales de anulabilidad. Vamos a ver el tema de rescisión de los contratos. ¿Cuáles son las causas de procedencia de una rescisión contractual? ¿Cuáles son las causas de procedencia de una resolución contractual, resolución de contratos? ¿Cierto? ¿Cuándo operan? ¿Cómo se plantea una demanda? Si prescriben, no prescriben, y si lo hacen, ¿en qué tiempo prescriben? ¿Cuál de las partes es la legitimada para iniciar una demanda? ¿Cuál de las partes es la que va a soportar una demanda? Y nuestro rol como futuros abogados, chicos, va a versar en que tenemos que celebrar contratos lo más perfectos posibles. No hay perfección, lo más perfectos posibles, con la finalidad de garantizarles a nuestros clientes de que firmando ese contrato no van a tener ningún problema o un juicio más adelante. Y en ese sentido, el papel que juega el abogado, es decir, ustedes cuando terminen la carrera y ejerzan la profesión, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el matiz que ustedes le van a poner a los contratos que elaboren para que a futuro sus clientes no tengan juicios, no tengan problemas y no pase nada. Dice la teoría que un buen contrato no es aquel que tenga más hojas o más cláusulas, pero tampoco el que tenga menos. Tiene que tener lo necesario. ¿Sí? Vamos a ver qué es la nulidad, en qué consiste, cuándo se da, cuál es su efecto jurídico como instituto de la disciplina del derecho. Vamos a ver si la nulidad prescribe o no prescribe. Vamos a ver la anulabilidad, también llamada nulidad relativa. Cuáles son las causales, si prescribe, no prescribe, si se puede arreglar, subsanar o no se puede. También vamos a ver lo que se llama conducta de las partes. Créanme que en materia de contratos, cuando uno llega a algún proceso judicial por alguna razón, la ley determina de manera clarísima que el juez, a momento de resolver la causa, debe valorar la conducta demostrada por las partes después de la firma del contrato. Importantísimo. Posterior a terminar la ineficacia de los contratos, vamos a ingresar a ver cada uno de los contratos establecidos en el Código Civil. Empezaremos por ver uno de los contratos más completos. Es el contrato de compra-venta. Vamos a establecer qué es el precio de un contrato de compra-venta, qué es el objeto, cuáles son las garantías que el vendedor pide, el comprador pide, cómo se va a llegar a un arreglo o a un pacto o acuerdo beneficioso para ambos, cuáles pueden ser las observaciones que las partes pueden realizar, todos los pormenores. ¿Por qué digo que el contrato de compra-venta es uno de los más completos, también llamado contrato tipo? Porque en verdad es el que más cláusulas va a contener. Se va a ver el derecho propietario, vamos a aprender qué documentación debemos revisar, ¿no?
que el vendedor tenga en su poder para garantizar la seguridad de su cliente. Vamos a ver qué es un compromiso de compra-venta. Vamos a ver cuáles son las cláusulas que se pueden establecer, cómo se debe cumplir posteriormente para firmar el documento definitivo. Vamos a ver el contrato de donación, en qué consiste, cuáles son los sujetos, cómo se plasma el contrato para su elaboración. Vamos a ver el contrato de comodato. ¿Qué es el comodato? ¿Cuáles son los sujetos? ¿Qué cláusulas debe contener? Vamos a ver el contrato de arrendamiento, también llamado contrato de alquiler, el contrato de transacción, el contrato de préstamo simple, el contrato de mutuo, que también es un préstamo, lo vamos a ver. Vamos a ver, para hacer una comparación con el contrato de arrendamiento o alquiler, el contrato de anticrético. A diferencia del contrato comercial, vamos a ver un contrato de sociedad civil, cuáles son sus características, quiénes lo pueden suscribir, cómo se debe suscribir. Vamos a ver el contrato de opción. Vamos a ver, vamos a ver el contrato de la permuta. ¿Qué será permutar? ¿Qué se denominan a esos sujetos en un contrato? Y vamos a ver si todos estos contratos que les acabo de mencionar se deben suscribir en documento público, en documento privado, o en ambos, ¿no? O en ambos. La ley establece claramente, como les decía, qué contratos se deben suscribir en el formato público de manera obligatoria, bajo pena de ser declarado ese contrato que no respete la forma como requisito, nulo. Entonces es importante, es muy importante que a lo largo del transcurso del semestre sepamos diferenciar y sepamos manejar cada uno de los contratos. Terminando esa lista que tiene que el Código Civil con relación a los contratos, es que vamos a ingresar con la práctica de redacción de contratos. Desde el más sencillo, si vale el término, hasta el más completo, porque complicados no son. Sí nos vamos a apoyar en la parte final con un interesante y útil documental de una conferencia de masterclass en la que lo vamos a conocer al profesor Spern, que nos va a indicar cuánto sabemos redactar o cuánto no sabemos redactar. ¿Cómo se debe configurar la elaboración de un contrato? ¿Cómo se debe hacer la estructura? ¿Cómo se debe empezar a estructurar? ¿Qué cláusulas va a llevar? ¿Qué cláusulas va a tener? Si redactamos en primera persona, si redactamos en segunda persona, si redactamos en futuro, en presente o pasado, o cuándo lo podemos hacer. ¿Cuáles son las palabras o la forma de palabras que tenemos que utilizar? Si rebuscadas, si muy técnicas o muy sencillas. Muy, muy interesante el masterclass que vamos a compartir y nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando y vayamos concluyendo la capacidad que habíamos tenido para poder redactar un contrato, para poder elaborar un contrato. De pronto, eso sí se los tengo que decir, de pronto los contratos que están nominados en el Código Civil no son los únicos. Pero se preguntarán, ¿y la ley me permite elaborar algún otro contrato que no esté en el Código Civil? Y la respuesta es sí, sí nos permite. El principio de libertad contractual, que lo vamos a conocer, sí nos permite. Claro que nos permite. Lo que debemos cuidar es no salirnos del margen de lo que dice la ley. Puedo celebrar
el contrato que yo quiera. Puedo elaborar el contrato que yo quiera. Lo que no puedo hacer es salirme de lo que establece la ley. ¿Sí? Eso es lo que no voy a poder hacer. Porque si yo me salgo del margen que establece la norma, puede que mi contrato sea observado o sea viciado de nulidad. Pero si yo respeto lo que la ley dice, ¿sí? Entonces ese contrato va a tener todo el valor legal, sin ningún problema. Van a conocer que los contratos tienen mucho que enseñarnos cuando las personas, ¿sí? Cuando las personas se van a poner de acuerdo. También vamos a aprender qué ocurre cuando las personas de forma muy aventurada deciden establecer un contrato sin revisar si están dentro o están fuera del marco de lo que establece la ley. Todo eso nosotros vamos a revisar en el avance de la materia. Y lógicamente vamos a ver cómo el derecho romano, como pilar de las legislaciones, nos ha mostrado cuáles han sido los orígenes, y lo vamos a ver de manera muy divertida. Que prácticamente vamos a empezar hoy en la segunda sesión, ya a ver de manera introductoria pequeños documentales que nos van a explicar cómo nacen los contratos en el derecho romano. ¿Qué aspectos se toman en cuenta? Y el final del semestre tenemos que llegar a ese final redactando contratos, porque el examen final de la materia ya no es la parte teórica, sino la redacción de contratos. El examen final se traduce en redactar contratos. De un listado de 4 posibles contratos que les den el examen final, 2 tendrán que ser los que ustedes escojan para poder redactar. ¿Está bien? Ese es el pantallazo del plan global que vamos a conocer, chicos. El sistema de evaluación, ustedes ya lo conocen. Primer parcial, segundo parcial, tercer final. El puntaje de cada parcial, más el trabajo práctico, más su participación, que vamos a mantener el mismo. El WhatsApp, el grupo de WhatsApp, sí les quiero recomendar, porque así ha venido la recomendación de instancias superiores. El grupo de WhatsApp lo vamos a utilizar única y exclusivamente para comunicarnos, pasarles el link, algunas instrucciones, no para trabajos, no para ninguna otra cosa. Entonces vamos a darle una utilidad de comunicación. Lo académico principalmente va a estar en plataforma Moodle. ¿Ok? Bien, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. Permítanme 2 segundos y enseguida les paso el nuevo link para que puedan conectarse, ¿ok? Listo, doctor. Listo, gracias.